queremos destruir la infraestructura de Irak, porque en pocos días ese país va a ser nuestro. Armas de decepción masiva. Tick-tock, it's time for a shock. Are you bored? It's time to get awed. ABC, NBC, CBS, CNN, Fox News, breaking news. faking news, the media war. It's time to get sore. En Irak había dos guerras. Una se libraba con soldados, bombas, conmoción y pavor. La otra era una guerra paralela con cámaras, satélites y ejércitos de periodistas. Libraban una guerra de medios. Esa es la que yo cubrí. Durante toda la guerra estuve literalmente pegado a este ordenador, escribiendo sobre la cobertura mediática mundial para la página web MediaChannel.org. Leía periódicos y revistas todos los días, navegaba por páginas web, escuchaba la radio y estudiaba los reportajes de televisión. Ante nuestros ojos una vista impresionante. Parece sacada de una película de acción, pero esto es real. La guerra continuó durante 720 horas. La vi todo lo que pude aguantar y no fui el único periodista crítico. He cubierto suficientes guerras para estar en posición de decir esto. Nunca hemos mostrado al espectador cómo es de verdad, lo horrible que es la guerra, incluido yo. Y en parte, a veces no puedes mostrarlo porque la cámara no lo capta. Pero en otras ocasiones la cámara quizás sí puede captarlo, pero no nos deja mostrarlo. Hay ciertos primeros planos que no enseñamos a la gente, como charcos de sangre y niños muertos, ya que viola ciertas prácticas muy antiguas. No poner sangre en la televisión. A la cobertura de la Guerra del Golfo le faltó más que sangre. No había contexto ni antecedentes, como el papel que desempeñó Estados Unidos poniendo a Saddam Hussein en el poder y proporcionándole armas durante años. La guerra estadounidense en Irak no terminó con el fin de esa guerra. Washington la inició y las Naciones Unidas impusieron sanciones que, junto con la crueldad del régimen de Saddam, llevaron a la muerte a millones de niños y provocaron la propagación de nuevas enfermedades. Un misterioso síndrome de la Guerra del Golfo azotó a los veteranos. Los Estados Unidos y el Reino Unido impusieron zonas de exclusión aérea, utilizándolas como tapadera para incursiones de bombardeo propias de una guerra años antes de la invasión del 2003. Ninguna de estas historias recibió la cobertura que se merecían. Y luego vino el 11 de septiembre. La administración Bush utilizó el ataque como pretexto para poner en marcha sus planes secretos de invadir Irak, ya confeccionados antes del 11 de septiembre. Los medios se movilizaron tras la guerra contra el terror. Tras el 11 de septiembre, una ola de corrección patriótica invadió los medios de comunicación estadounidenses. Los presentadores de televisión llevaban banderas en las solapas. Yo escribí un libro que mostraba cómo la cobertura mediática fomentaba el plan del gobierno de responder militarmente. Algunas historias que explicaban por qué nos odian dieron lugar a esto. El 11 de septiembre hizo que todo esto se convirtiese en algo personal. Yo estaba al mando de mi batallón entonces. Cuando ocurrió estaba en la reunión de entrenamiento. Los indescriptibles actos contra los pilares de nuestra fuerza habían sido golpeados por un avión. Ya se puede imaginar cómo fue. Todo se volvió muy personal. Muchas coberturas avivaban las peticiones de retirada. A menudo había más debate en la calle que en televisión. El mismo odio que ha matado a tanta gente. Muchas cadenas decían que no querían tomar la delantera de la opinión pública, ni que las acusasen de ser indulgentes con el terrorismo. Ellos no me aman y yo no los amo, ¿vale? ¿Ama a tu prójimo? Este enfrentamiento en la zona cero de Nueva York muestra lo que ocurrió cuando una defensora de la paz hacía un llamamiento al entendimiento mundial. ¿Y nosotros qué? ¿Te preocupan los seres humanos que estamos aquí? Es el 11 de septiembre, estás en la zona cero. Si nos hacen algo, ¿no vamos a hacer nada? ¿No vamos a hacer nada? ¿Eh? Ellos no hicieron nada. Irak no le ha hecho nada a Estados Unidos. ¿Estás diciendo que no pasa nada por matar a gente inocente? Escucha, es por un bien mayor, hagámoslo. Sí, yo soy voluntario. ¿Qué pasa? Lo hace para liberar tu culo. Él pone su vida en peligro para liberar tu culo de hippie.
Los medios de comunicación estadounidenses tienen su base en Nueva York y todos vimos cómo se desplomaban las Torres Gemelas. Se lo tomaron como algo personal. Había un sentimiento de venganza y miedo que se reflejó en la cobertura de la guerra de Afganistán y en la guerra contra el terrorismo. Puede que nos equivoquemos en algunas cosas. Danny Rather, periodista de la CBS, dijo el 22 de septiembre del 2002: «Estoy dispuesto a darles al presidente y a los militares el beneficio de la duda». A medida que entrábamos en Irak, un ataque más bien preventivo, los medios mantenían esta especie de romance con el gobierno. Pero el hecho de que permitiesen a la administración Bush manipular la verdad de esta manera tan escandalosa y manifiesta en los momentos previos a la guerra hizo posible esa guerra. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Durante todo ese tiempo, Washington insistía en que había que desarmar a Irak, que había pruebas de que Saddam tenía armas de destrucción masiva que suponían una amenaza para el mundo. La satanización de Saddam Hussein duró 5 meses. Durante el periodo previo a la guerra de Irak, los medios de comunicación estadounidenses, incluidas la mayoría de las cadenas de televisión y el New York Times, transmitieron la idea de la amenaza que suponía Irak sin hacer demasiadas preguntas. Sin su apoyo no podría haber consenso para la guerra. En mayo de 2004, el New York Times reconoció que su cobertura anterior a la guerra había sido profundamente errónea. Un editor de The Times lo calificó de problema institucional, criticando duramente a los editores y reporteros que citaban fuentes mimadas y pecaban de ligereza periodística. Admitió que el autoproclamado diario de referencia estadounidense no solo había contado la historia, sino que se había convertido en parte de ella. Cito: «La cobertura de la guerra no fue el mejor momento de The Times». Ahora nos estamos enterando de que muchas de las cosas que asumimos que tenían que ser ciertas no lo eran en absoluto. El defensor del lector del Washington Post admitiría después: «Está claro que la prensa en general no hizo un buen trabajo al no cuestionar las afirmaciones de la administración». Las perspectivas críticas, las perspectivas sobre alternativas a la guerra, todo tipo de esfuerzos y discusiones sobre movimientos pacíficos desaparecieron literalmente de los medios supuestamente en ese momento en que una sociedad estaba decidiendo si ir o no ir a la guerra. El grupo de medios encargado de controlar la imparcialidad y la exactitud en la información, también conocido como FIRE, estudió 1.617 grabaciones entre el 20 de marzo y el 9 de abril de 2003. Se encontraron con que el 71% de las fuentes estaba a favor de la guerra y solo el 3% en contra. El otro día vi unas cifras, no las recuerdo exactamente, pero era algo así como que durante la guerra se utilizaron unos 800 expertos en todos los canales de difusión estadounidenses. Y solo 6 estaban en contra de la guerra. Y eso parece un tanto extraño. Durante el periodo previo a la guerra, el desacuerdo estaba marginalizado, el debate limitado y las protestas y los manifestantes se veían, pero apenas se escuchaban. Hubo una cobertura bastante digna de que había un movimiento contrario a la guerra. Lo que no fue digno fue el análisis. Lo que intentábamos decir sobre las desventajas de la guerra, por qué nunca deberíamos haber entrado en ella, la fuerza motriz que había detrás de todo, ese análisis nunca llegó a los medios de comunicación. El defensor del lector del Washington Post, Michael Gettel, arremetió contra su periódico por subestimar o hacer una cobertura insuficiente de las grandes demostraciones, tanto aquí como en el extranjero. Si invadimos Irak, las Naciones Unidas estiman que morirán o resultarán heridas hasta 500.000 de personas. ¿Tenemos derecho a hacerle eso a un país que no nos ha hecho nada? Expulsados de las noticias, los activistas intentaron ganar tiempo en antena para anuncios antiguerra como este. Ninguna nación de Dios tiene ese derecho. Viola la ley internacional. Viola las leyes de Dios. La mayoría de las cadenas no emitieron los anuncios, ni siquiera por el dinero. Muchos activistas desilusionados con la prensa acudieron a cientos de sitios de Internet, también a canales de televisión extranjeros, sobre todo la BBC.
Mucha gente joven abandonó las noticias y empezó a leer periódicos satíricos como The Onion o a ver programas informativos cómicos. Muchos se pasaron a medios de comunicación alternativos e independientes. La prensa tiene que desafiar a quien está en el poder, no congraciarse con el poder. Hay medios embebidos en el gobierno, en el ejército, pero al mismo tiempo hay esperanza. Porque hay una respuesta a todo eso, y es la prensa independiente de este país. Crearon un ejército de prensa mundial antes de que estallase la guerra. En todas las partes del conflicto, los canales mediáticos estaban influenciados o controlados por los gobiernos. El reportero independiente Robert Joe Pelton, autor de la guía de viaje de gran éxito Los lugares más peligrosos del mundo, tenía la mirada puesta en el ojo mediático. Nunca se tuvo la sensación de que podríamos acabar en una guerra. Siempre era, vamos a atacar a Saddam Hussein y es por esto. Había un guión de cómo se tenía que manejar esta guerra. Hubo un saque inicial. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Y luego hubo una cuenta atrás. Tienes 48 horas para salir de la ciudad. Fue como encender la tele para presenciar el saque inicial. A medida que progresaba la guerra, lo hacía en una escala lineal. Íbamos de aquí a allí. Era como si corriésemos para recibir un pase. Había gente haciendo esquemas, generales haciendo esquemas en un mapa, como si se tratase de un partido de fútbol. Ya sabe, nos meteremos aquí y haremos esto. Vamos a ir por allá y haremos lo otro. Esta metáfora deportiva ofrecía una narrativa simplificada que imitaba un formato de televisión familiar. Cuando retrasaron la entrada de Pelton en Irak, la prensa se convirtió en su objetivo. Acabé siendo la única persona que estuvo con los periodistas durante la guerra en un sofisticado hotel de Jordania. Ahora mismo habrá unos 4.000 periodistas por todas partes, desde Kuwait, Jordania, Siria o Turquía. Todos esperan a que empiece la guerra, y algunas de estas personas llevan esperando sentadas 9 semanas. Vivían en hoteles muy bonitos a gastos pagados. Se reunían en el bar todas las noches. Trabajaban 24 horas al día. The President will address the nation at 10:15. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. El nivel de protección sería mínimo y si yo fuese el director de un periódico estaría sacando ahora mismo a mi gente de allí. Cuando por fin empezó la guerra, las cadenas empezaron a sacar a sus reporteros de Bagdad. Peter Arnett estaba en la capital iraquí con un equipo de documentales de National Geographic. Él decidió quedarse. Cubrir guerras es un trabajo peligroso. Puedes morir. Y las empresas se sienten responsables por los daños que pueda sufrir su gente. En ocasiones les ordenan salir de allí. Considero que hay motivos para quedarse, pero desde el punto de vista de un director de medios, los riesgos son enormes. Tengo una especie de marca genética que me permite entrar en zonas peligrosas sin preocuparme demasiado. Lo más interesante fue que los militares estadounidenses intentaban intimidar a estos periodistas. Decían, ya sabéis que seréis un objetivo. Y los periodistas estaban haciendo horas extra y decían, estamos aquí, estas son nuestras coordenadas, no disparéis. Todos sabían que estaban en los hoteles. También sabían que si iban a utilizar una estrategia de conmoción y pavor, necesitaban a alguien que lo grabase. Lo único que omitieron es que necesitaban a los medios para librar esta guerra. La guerra se preparó para ser filmada y registrada por los medios. Davis Martin de la CBS está en el Pentágono haciendo un seguimiento de la planificación y tiene información sobre un posible plan. Para promocionar esta guerra, el Pentágono hizo de la gestión de los medios de comunicación una prioridad. Su estrategia era sofisticada, inteligente y casi siempre encubierta. Pocos canales mediáticos la expusieron. La mayoría participó en ella de manera voluntaria por razones políticas y económicas. La estrategia del Pentágono era algo más que las relaciones públicas tradicionales. Utilizaron estrategias de marketing y gestión de las percepciones. Los oficiales de administración compararon su planificación de guerra con el lanzamiento de un producto. Todo esto era para garantizar que solo hubiese un argumento en la prensa y en las mentes de los estadounidenses, el suyo.
Un asesor del Pentágono me dijo que era intencionado. Sabían que las cadenas de televisión preferían contar historias que proclamar eslóganes. Su historia se convirtió en la narración maestra que definía a Irak como el problema y las intervenciones militares estadounidenses como la única solución. Normalmente la propaganda se dirige al enemigo. En esta guerra la infiltraron cuidadosamente en las noticias y la dirigieron a la opinión pública estadounidense y mundial. That there are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don't know. This platform is not a platform for propaganda. This is a platform for truth. En su plan de guerra, Tommy Franks, el comandante militar de los Estados Unidos, describió a la prensa antes conocida como el Cuarto Poder como el Cuarto Frente. Sabía que el respaldo de los medios era esencial para la victoria y lo cultivó. This will be a campaign unlike any other in history. El Pentágono se centraba en ganar la guerra de los medios y filtraba su plan a reporteros de su confianza. Los militares disfrutaron de una cobertura positiva durante la guerra porque sabíamos cuál era el plan. Así que informábamos de las cosas que estaban en el plan. O no nos preocupábamos si nos retrasábamos 2 o 3 días porque sabíamos que tenía éxito. Antes de eso, cuando los medios presionaban para tener acceso, al equipo de Frank se le ocurrió la idea de incorporar reporteros. Una ex profesional de las relaciones públicas de empresa convertida en oficial del Pentágono llevó a cabo el programa. Una de las cosas que hicimos fue adoptar el mismo tipo de planificación, entrenamiento y disciplina que conllevan las operaciones militares e incorporar este aspecto a las operaciones militares. Ramphel y Myers, como hombres inteligentes que son, incluyeron a gente como yo en el plan desde el primer momento. Victoria Clark consiguió que las cadenas más importantes firmasen un contrato aceptando ciertas reglas básicas que ponían al Departamento de Defensa al control de todo. Veías a los reporteros con estas tropas jóvenes e idealistas que realmente creían lo que decían que estaba pasando. Íbamos a liberar Irak. Esos reporteros, en general, se identificarían con las tropas y su información sería muy positiva. Cuando lleguemos y ocurre cualquier tipo de incidente, por favor mantengan la calma y permanezcan en el autobús. Nosotros nos ocuparemos de la situación, ocurra lo que ocurra, lo más rápido posible. ¿Con qué organización trabajas tú, Tim? Sat.Times, una cadena de televisión alemana. BBC. CNN. Los Angeles Times. Televisión japonesa. Soy Gwendolyn Cates. Estoy aquí como enviada de la revista People. Y estoy con el batallón 200... 205, 165. Era la única periodista en una unidad de inteligencia militar. Formaban parte del 5º Cuerpo con base en Alemania. Y de hecho me invitaron a unirme a esa unidad porque uno de los comandantes me había conocido y le pareció que podía confiar en mí para contar la historia. Estos son sus kits de inyecciones de atropina. En caso de que se contaminasen y empezasen a notar síntomas de envenenamiento nervioso, tienen que... El Pentágono sometió a los periodistas asignados a cursos de entrenamiento, al parecer para enseñarles a sobrevivir. Sosténgala aquí y ajústesela. Asustaron exageradamente a los periodistas con un posible ataque químico, técnica diseñada para reforzar la amenaza de las armas iraquíes de destrucción masiva. La propaganda también estaba dirigida a los militares, era una amenaza inexistente. Estoy preparada. Estás muy guapa. Vivía, comía y dormía con los soldados. Entre nosotros se estableció un vínculo muy fuerte y muy personal. Compartimos las tormentas de arena y la falta de alimentos. La gente me hablaba de sus temores, de los hijos que habían dejado en casa, de su miedo a la muerte y todas esas cosas. Así que me impliqué mucho personalmente con ellos, como personas. Al mismo tiempo, los observaba con imparcialidad periodística, pero ponía su seguridad ante cualquier tipo de responsabilidad periodística que yo tuviese, ante cualquier responsabilidad profesional, y no habría hecho nada que los hubiese puesto en peligro. Lo que estamos diciendo es, ayúdennos a contar la verdad de lo que ocurre. El plan apenas tuvo mención en los medios de comunicación. En realidad, traicionaba un acuerdo establecido después de la Guerra del Golfo que decía, y cito, «La información abierta e independiente será el medio principal de cobertura». El Pentágono aprobó formalmente esa política el 1 de marzo de 1992.
Aquí hay un interesante asunto de conflicto de intereses porque una de las reglas básicas de la ética periodística es que los periodistas no deberían aceptar nada de valor de la fuente a la que están cubriendo. En este caso, el transporte y sus propias vidas estaban siendo protegidas por estos soldados a los que estaban cubriendo. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 3 del 10 del 81. Es que queremos mandarte una felicitación. ¿Cómo se escribe tu apellido? Era raro porque cuando estuve allí no tenía tanto miedo por mí. Pensaba en cómo podría actuar en caso de que uno de mis soldados muriese o resultase herido. ¿Cómo podría actuar? La idea de asignar periodistas es como lo del síndrome de Estocolmo. Si pillas a un individuo desarmado y lo pones en medio de gente armada, acaba por adherirse a su causa. Parece que fue desinformación al más alto nivel. Más tarde, la reportera de la CNN, Christiane Amanpour, admitió que su propia cadena silenció las noticias. Sí, creo que silenciaron a la prensa y que la prensa se autosilenció. Siento decirlo, pero ciertas televisiones, y quizás hasta cierto punto la mía, se sintieron intimidadas por la administración y sus soldados de a pie en Fox News. De hecho, todo eso creó un clima de miedo y autocensura desde mi punto de vista en el tipo de retransmisión que hicimos. Os habéis dejado dominar por los índices de audiencia. Pero nada más lejos de la realidad. Dejaré que los medios de comunicación se defiendan, pero les prometo que dentro de 5, 10 o 15 años, la gente que estudia estas cosas dirá: nunca se ha visto una cobertura tan real, tan precisa y tan agresiva de un conflicto militar. Una semana más tarde, la CNN contrató a la agente de publicidad Victoria Clark como colaboradora en los medios. Parece que el fuego procede de la comisaría de policía de allí abajo. Creo que muchos periodistas se acobardaron, muchos de ellos perdieron su capacidad crítica, su capacidad de enfatizar el hecho de que era posible que hubiese problemas porque no querían que los echasen del equipo. Querían quedarse allí. Una vez que la guerra empezó, queríamos que ganase Estados Unidos. Llegamos a conocer a los soldados como personas y queríamos que tuviesen éxito. Si el Pentágono tenía un programa, las cadenas también lo tenían, y consistía en algo más que atraer espectadores. La guerra es uno de esos espectáculos de acción para los que viven los telediarios y cada vez más habitual en una era de postperiodismo. Todas las cadenas querían tener la cuenta atrás hacia la guerra. Vieses la cadena que vieses era casi indistinguible. 48 horas para la guerra, la hora de la verdad para Saddam. Con el respaldo del Pentágono, las cadenas de noticias moldearon su cobertura para maximizar los valores de producción, para hacerla emocionante. La revista Times llamó a ese enfoque espectáculo militar. El periodista Robert Pelton describe cómo se hizo. Estuve presente en algunas de las primeras conversaciones telefónicas entre Nueva York y la gente en Irak. Estaban organizando aquello como un rodaje cinematográfico. Había un canal llamado Lo mejor de las bombas, así se llamaba. Aquí se publicaba cualquier montaje bueno de cualquier cadena mediante señal por satélite, así que si estás cubriendo una historia tipo «Hola, estoy en el medio de la nada y vayamos a rodar», tenías este canal que solo emitía buenas explosiones. En segundo lugar, les dijeron que quitasen las cámaras de los trípodes. Queremos tener cine realista. Ya sabéis, moved la cámara, queremos ver dónde estáis, queremos que caminéis y habléis, ver que estáis en medio de algo. Todo esto es cierto. Un memorándum del Departamento de Defensa instaba a los comandantes militares a promover una cobertura de acción. Cito: «Se aprueba la utilización de carmín de labios y de cámaras en los cascos en las salidas de combate, y esto ha de ser fomentado al máximo». Si hubiese que usar un tópico, estaban allí para cubrir la gran historia. No olviden que lo de Irak fue inusual, ya que durante los primeros días una de las imágenes más memorables de la CNN era gente como Peter Arnett sentado en un tejado retransmitiendo la guerra como si se tratase de un partido de fútbol. Este es el 6º misil de crucero que nos pasa por encima en media hora. Todo el mundo centraba su atención en un periodista. Ese era el sueño de la vida de cualquier periodista que fuese a Irak. Estar en aquel lugar para una guerra bien pronosticada detrás de ti, serás conocido por eso. No es que seas conocido por tus investigaciones cuidadosas ni nada, es tu rostro, se trata de tu rostro. Y dependiendo de dónde esté tu rostro, eso dirá quién eres. Intentaban captar en televisión las salidas de los proyectiles, bombas estallando, y ese micrófono y ese rostro. Y eso es lo que da dinero. Solo hay que fijarse quién ha subido a lo más alto de la cadena alimenticia en el periodismo mundial durante los últimos 4 o 5 años.
Básicamente hay dos vías rápidas. Tienes el espectáculo o la guerra. ¿Y a quién le importa el espectáculo? Si eres periodista, te centras en la guerra. Las televisiones trabajaban sin descanso para producir la llamada mejora de vídeos, elementos como gráficos, promociones y música especial. Se preparaban para lo que llamaban la inmersión de los medios. Su guerra era por índices de audiencia y por ingresos. Y aunque incluso el ejército promovía una cobertura de acción, el asesor del Pentágono John Rendon reconocía los peligros. Existe una convergencia de contenido. Noticias, información y entretenimiento tienen que ir por separado. Ahora mismo la línea que los separa está desdibujada. Solo hay que fijarse en cómo aparece la música de fondo en los vídeos de las noticias. Como una forma de dramatización, cambia la dinámica. Y si el vehículo que transmite esta información es siempre el mismo, entonces al espectador, al radioyente o al lector les costará diferenciar entre las tres. La guerra que veías dependía de dónde vivieses. El mundo árabe vio una guerra diferente a la que vimos nosotros. Cambiaba de inglés a árabe y de árabe a inglés, comparando y contrastando historias, viendo los distintos ángulos y lo que se decía, porque al final eran historias diferentes, desde perspectivas diferentes. En las televisiones árabes veía cómo era la guerra de verdad, la sangre, el desastre que provoca el impacto de una bomba contra un edificio. En la CNN se veían más cosas de estrategia. La gente tiene que aceptar responsabilidades. Hay una responsabilidad moral. Creo que los periodistas tienen esa responsabilidad de su profesión y después de todo la han elegido. Estamos a 16 kilómetros del Pentágono, en Virginia, en casa de un coronel retirado de las Fuerzas Aéreas que ha estado investigando las historias de la guerra de Irak. Cómo fueron fabricadas, distorsionadas y desvirtuadas por los medios de comunicación. He oído a militares decir algunas cosas sobre los iraquíes y ahí hay algo que no está bien. Soy Sam Gardiner, un oficial retirado de las Fuerzas Aéreas y he enseñado estrategia en la Escuela Nacional de Guerra, en la aérea y en la naval. Gardiner hizo un estudio que describe los documentos del Pentágono sobre la guerra de Irak. Él y otros periodistas revelaron cómo el dominio de la información promueve la influencia estratégica, cómo guió la guerra preventiva de la administración Bush, utilizando información engañosa como componente integral del combate político y militar. Esto va más allá de influir en lo que pensamos. Lo que pretende es controlar lo que pensamos. Las empresas buscan la cuota de mercado. Esta administración buscaba la cuota de pensamiento. Cada mañana, a las 9:30, recibían la llamada del mensaje en la que estaban la Oficina de Comunicaciones Globales de la Casa Blanca, la Oficina de Prensa del Pentágono, un asesor de medios de comunicación, la gente del Mando Central y a veces gente del Departamento de Estado. Y su idea para ese día era coordinar el mensaje. Después de eso hablaban con los británicos para que el mensaje en Londres fuese el mismo que el mensaje en Washington. Un mensaje, una idea y sácalo a los medios. Correcto. Dominad el mensaje de hoy y casi puedes identificar por día cuál era el mensaje. Cada día había una cobertura en directo desde el Centro de Medios de Alta Tecnología del Pentágono en Doha, construido por un diseñador de decorados de Hollywood. Desconocido por la mayoría de los telespectadores, la Casa Blanca dirigía el Centro de Medios de Doha a través de Jim Wilkinson, un operario republicano que había trabajado para un congresista de derechas y que luego ayudaría a dirigir la campaña de comunicación de Bush en Florida en el año 2000. Esa estrategia incluía puestas en escena como las protestas contra el recuento de votos en Miami. Parecía una protesta pública, pero en realidad estaba dirigida por miembros del personal de una campaña de derechas. Jim Wilkinson, este es el tipo al que pusieron a cargo de la operación mediática. Es el tío que la diseñó, el tío que pensó en estas cosas. El reportero del Houston Chronicle, Harvey Rice, los observó en acción. No era más que un comisario político. Es como sacado de la época de Stalin. Y para eso estaba allí. Estaba allí para asegurarse de que los militares, y cito sus palabras, estoy aquí para hacer que mantengan el mensaje. Manejaba la información sobre la guerra como una campaña política.
Después de la guerra, Wilkinson volvió a la Casa Blanca y fue elegido para ocuparse de los medios de comunicación en la Convención Republicana de 2004. Un ataque de misiles en una zona residencial de Bagdad que mató a 14 civiles. ¿Puede confirmar eso? Pensamos que es totalmente posible que pueda haber sido un misil iraquí que cayó en la zona. Puede que los observadores de guerra recuerden al periodista Michael Wolff desafiando a los informadores de medios en el mando central. ¿Por qué deberíamos quedarnos? ¿Qué valor tiene para nosotros lo que nos cuentan en este centro de prensa multimillonario? Un informador militar le dijo luego que cerrase el pico. A veces uno se queda con la boca abierta y cuesta imaginar por qué los periodistas estadounidenses son tan poco críticos, tan autocomplacientes. Creo que esa es la palabra. El primer día de la guerra, en la CNN había una fila de cámaras. Entramos y todo el mundo estaba observando las explosiones, los tanques rodando y tíos con los M16S y M14S. Entonces preguntamos, ¿ha empezado la guerra? Y el tío de las relaciones públicas dice, lo siento, no podemos hablarles de eso. No quiero poner en peligro las vidas de nuestros chicos. Y le dije, pero está saliendo en la tele. Si les das a los medios más contenido del que puedan manejar y lo más lejos del campo de batalla posible, concentrarán su energía en la fuente en la que está esa fábrica de noticias. Por lo tanto, Doha es el centro de la fábrica de noticias. Y la idea es que sencillamente tienes conferencias de prensa todos los días y de vez en cuando alguna golosina, cintas de vídeo, café gratis, lo que sea. Y si te vas, te perderás la historia que el resto está cubriendo. La cobertura y la entrega de noticias desde el mismo lugar de la información eclipsan por completo todas las fuentes secundarias. Parece que están siendo sinceros de verdad y respondiendo las preguntas. Pero las respuestas que daban no tenían sentido. No decían realmente lo que estaba pasando en la guerra, nada más que generalidades. Mi investigación de historias de la guerra, que va del principio al fin, la manera en que fueron creadas, en que fueron utilizadas y la manera en que fueron repetidas, esa investigación me lleva a decir que hubo 50 o 60 historias que fueron creadas o manipuladas con el fin de distorsionar la verdad. Gardiner citó historias falsas, como la conexión entre Saddam y Al-Qaeda, o la historia de Jessica Lynch, que también desenmascaró la BBC. ¿Cuáles eran las dos historias? La historia estadounidense es bien conocida. Es la gran heroína que fue capturada en combate, luego conducida al hospital y supuestamente maltratada. Las fuerzas especiales estadounidenses entraron disparando y la rescataron del fuego hostil. No hubo resistencia alguna. Los médicos iraquíes la habían estado cuidando lo mejor que podían, dadas las circunstancias. Y muchos de los elementos más dramáticos de esta historia han sido adornados convenientemente. Esa historia acabó difundiéndose durante una semana o así, y por eso la calificaron de heroína. Pues resulta que todo eso era erróneo. Cuando le preguntaron a Rumsfeld sobre ello al día siguiente, se negó a hacer comentarios, aunque yo sabía que no le habían disparado, apuñalado, ni había vaciado su cargador. El dominio de la información requiere censura. Se prestó poca atención a las armas estadounidenses que causaron destrucción masiva, como las bombas de racimo que lanzaban a los civiles y que están prohibidas legalmente. Fue una bomba de racimo. La bomba con múltiples bombas que fue arrojada desde un avión sobre zonas objetivo. Los teleespectadores sudafricanos aprendieron cómo funcionaban las bombas de racimo y el daño que causaban. Un hecho no difundido. La mitad de la población de Irak tiene menos de 15 años. Estos jóvenes se convirtieron en un objetivo primario. Así estaba el hospital pediátrico de Bagdad, planta tras planta, con supervivientes de bombas de racimo. Esto no fue grabado por ninguna cadena, sino por el cineasta independiente Patrick Dillon. La ONG Human Rights Watch informó de que las bombas de racimo causaban cientos de víctimas civiles como estas. Hicieron un uso exhaustivo de bombas incendiarias tipo Napalm, bombas Mark 77. Al principio lo negaron, pero luego lo admitieron. Más importante fue la censura casi total de la utilización de uranio empobrecido que endurece las armas antitanque.
Esto es especialmente irónico a la luz de las constantes acusaciones de Washington de la amenaza nuclear iraquí. Este asunto fue cubierto en Europa. Arning Stout, un periodista alemán, documentó esta proliferación en un reportaje ganador de un Emmy para ARD en Alemania. Wissen Sie, dass gerade dieser Panzer hier radioaktiv ist? Nein, da ist nichts, sagt der Soldat, überhaupt nichts. Aber wir haben es gemessen. Nein, er ist nicht radioaktiv, dieser Panzer sowieso nicht. Er ist mit Uranmunition abgeschossen worden. Sorry, ich muss jetzt weitermachen. La BBC llevó a los espectadores a un cuarto interior del centro de medios de la coalición. En la pared una lista de temas que los informadores tenían que evitar. En esa lista estaba el DU, es decir, el uranio empobrecido. Ha habido varios estudios sobre las percepciones erróneas de los espectadores que dice que muchos estadounidenses creían que había una conexión entre Al-Qaeda e Irak, que había secuestradores iraquíes entre los que atacaron el World Trade Center. Eso forma parte de la campaña. Se esforzaron conscientemente en utilizar términos que hiciesen que la gente conectase mentalmente Irak con el incidente del 11 de septiembre. Das a entender que se trata del mismo tipo de gente, y si es el mismo tipo de gente, habrán tenido algo que ver con ello. Si hubiesen hecho al menos una hora de investigación, podrían haber tenido un párrafo en su historia que dijese: el Pentágono dijo esto, sin embargo, pero no hubo párrafos de sin embargo. La nueva estrategia de dominio de la información funcionó gracias a los consejos de expertos de marketing, productores de Hollywood y especialistas en comunicación como John Rendon, que se encargaba de hacer un seguimiento de los medios en todo el mundo. Su trabajo era hacer propaganda entre el público. Hubo 5 guerras en Irak. Hubo la realidad de los combates aéreos, terrestres y marítimos. La Segunda Guerra fue la que vieron en los Estados Unidos. La Tercera Guerra fue la que se vio en Europa. La Cuarta Guerra fue la que vio el público árabe. Y la Quinta Guerra fue la que vio el resto del mundo. Y mientras la seguíamos en tiempo real, nos dimos cuenta de que ninguna coincidía. Cuando te fijas en la guerra de Irak, a veces es imposible separar los medios de comunicación, la CIA, las empresas de relaciones públicas y la propaganda del gobierno. Viene todo junto. What is the problem here, Danny? Danny. So what's the problem here? Fair and balanced coverage. The Fox News Channel. Fox News puede parecer un sitio divertido para sus fans y dibujos animados para sus críticos, pero su fervor ideológico es serio y está cuidadosamente calculado, tal y como desvelaba el exproductor del Time Charles Reina en un sitio web mediático. Y cito: las raíces de la parcialidad diaria del canal Fox News son reales y directas. Vienen en forma de un memorándum ejecutivo distribuido electrónicamente cada mañana, en el que se dice qué historias se van a cubrir y que a menudo sugiere cómo se han de cubrir. El memorándum es la Biblia. La respuesta de la Fox: esta acusación es infundada. La gente quiere trabajar aquí. Lo que sería llamado el efecto Fox llevó a toda la cobertura televisiva hacia la derecha. Ninguna cadena quería ser acusada de antipatriótica. Arnett dio una entrevista a una televisión iraquí en la que criticaba el plan de guerra estadounidense y decía que sus informes sobre bajas civiles y sobre la resistencia iraquí alentaban a los manifestantes contra la guerra en Estados Unidos. Los planificadores de guerra estadounidenses juzgaron mal la determinación de los iraquíes. El veterano corresponsal Peter Arnett fue atacado por Fox News por decir en la televisión iraquí lo que ya estaba diciendo en la MSNBC. Puede que me equivoque, pero usted no fue a la televisión iraquí para decir yo apoyo a Saddam Hussein, ¿verdad? Usted no apoyó a una parte ni a la otra. Por supuesto que no apoyé a nadie. Fue parte de la histeria que se desarrolló alrededor de esta guerra. Hay cierto grado de histeria por cada guerra en la que participa Estados Unidos. Esto formó parte de una reacción histérica y a mí me arrolló esa increíble explosión de ira.
A la mañana siguiente había 157 caricaturas mías en los periódicos y la mayoría de ellas me mostraban en la cama con Saddam Hussein. La administración de la cadena me llamó y me dijo: la presión es demasiado grande, recibimos miles de emails y de llamadas y tenemos que echarte. De lo que me enteré, y es algo que no ha sido desvelado hasta ahora, es que esos emails no procedían del público general, sino que formaban parte de una campaña organizada por Free Republic, un canal online de derechas. Fuimos víctimas de Free Republic, me dijo un oficial de National Geographic, explicándome que sus ejecutivos fueron bombardeados con 20.000 emails que llamaban traidor a Arnett, entraron en pánico y lo despidieron. Free Republic reforzó su éxito. Un estudio encontró interpretaciones erróneas generalizadas entre los televidentes. La gente más desinformada veía el canal Fox News. Aunque los espectadores de otros canales también estaban receptivos a inexactitudes, los teleespectadores y radioyentes públicos estaban menos engañados. Este estudio canadiense pone en relieve otra interpretación errónea sobre los medios en sí mismos. Y cito: la mayoría de los estadounidenses no estaban al corriente de lo parcial y predispuesta que había sido la cobertura. Creían que los medios de comunicación habían servido bien al país. Digan lo que quieran sobre la cadena Fox de Robert Murdoch, su extraña intimidad con Dios y con la administración de los Estados Unidos. Pero hay que tener gusto para poner esto en la televisión nacional. Ir al baño cuando no hay baño. ¿Cómo vais al servicio, amigo? Así que el reportero llamó al soldado. ¿Quieres demostrarnos cómo te sientas en esa pala? ¿Quieres que lo haga yo? Adelante. Ahí lo tienen. ¿No es increíble? The war in Iraq continues, and no one takes you closer than CNN. En esta guerra, lo que una vez fue conocido como el efecto CNN había desaparecido. Pero la CNN seguía siendo el líder de noticias. Me enteré de que la CNN había formado dos nuevos equipos, uno para el canal estadounidense y otro para el resto del mundo, en CNN Internacional. ¿Por qué la CNN tuvo un tipo de cobertura para los Estados Unidos y otra para el resto del mundo? No estoy seguro de que fuese diferente, el contenido era el mismo. La presentación a veces varía. La audiencia estadounidense tiene ciertas expectativas de cómo ha de recibir la información. En 3 semanas, el ejército estadounidense tomó Bagdad con un pequeño ejército de periodistas tras ellos. Robert Pelton, que ahora trabaja de manera independiente, observó las operaciones informativas de la cadena. Cuando eres periodista en Bagdad, vives en un hotel fantástico, estás conectado a Internet todo el rato. Tienes gente en Nueva York tomando decisiones por ti, enviándote ideas para historias que tienes que hacer. Te levantas por la mañana, tienes un coche con aire acondicionado, un conductor, un traductor, un cámara, un agente de seguridad, un tipo inglés con tatuajes en los brazos y allá vas, a rodar la historia. Te pones el chaleco, preparas las frases impactantes y vuelves a tiempo de montarlo. Y luego el presentador lo dice y allá va. Gracias a un informe del ejército de los Estados Unidos sabemos que la imagen más dramática de la guerra fue ideada por una unidad de operaciones psicológicas que hizo que pareciese espontánea. Muchos canales de televisión informaron de su proeza como muestra de la libertad que supuestamente había llegado a Irak. Misión cumplida, proclamó el presidente Bush en una escena sacada de la película Top Gun. El reportero militar del Washington Post, Tom Ricks, no estaba de acuerdo con esta valoración. Creo que el mayor fallo mediático fue el que cometió la administración Bush junto con los medios de comunicación. Y es que vendimos la piel del oso antes de cazarlo. Esta es una foto de un prisionero de guerra iraquí. La pornografía de la violencia dio un giro inesperado cuando salieron a la luz estas fotos de prisioneros en las que se mostraban abusos a detenidos por parte de soldados estadounidenses en un campo de concentración iraquí. La CBS reveló la historia a finales de abril de 2004, pero también admitió que había esperado 2 semanas para publicarla a petición del Pentágono.
Esto permitió que un general de los Estados Unidos culpase a unos cuantos individuos sin explorar el abuso sistemático documentado en una investigación militar. Nosotros también estamos horrorizados. Estos son nuestros soldados, la gente con la que trabajamos todos los días, nos representan. Llevan el mismo uniforme que nosotros y han defraudado a sus compañeros. El reportaje de la CBS salió al aire a finales de abril. A principios de julio, el Pentágono todavía no había publicado la investigación completa ni los vídeos de tortura, y la prensa dejó de presionarlos para que lo hiciesen. ¿Por qué tardó tanto en salir a la luz esta historia? Después encontré este vídeo de la misma cárcel rodado por Amnistía Internacional en julio de 2003. Ya entonces denunciaban supuestas torturas. Hemos oído y recibido acusaciones de malos tratos o tortura de prisioneros. Mientras la mayor parte del mundo seguía escandalizada por las fotografías, los simpatizantes de la administración intentaban minimizar el hecho. It was like a college fraternity prank to stack up naked men. Exactly! But Exactly my point! La guerra todavía no ha terminado. El resultado es desconocido. Estados Unidos no ha ganado esta guerra. Los periodistas y los trabajadores de los medios eran un objetivo en Irak. ¿Fue deliberado? ¿Intimidaron a los periodistas independientes para que sus historias no difiriesen del mensaje? ¿Cómo desafiaron los medios a estos asesinatos? Algunos fueron víctimas del llamado fuego no hostil. Otros de ataques calculados, misiles, obuses y bombas lanzadas contra los periodistas. Algunos críticos de medios llegaron a la conclusión de que los ataques eran intencionados, aunque el Pentágono lo negó. Antes de la guerra, Kate Andy, de la BBC, informó de que el Pentágono le había dicho que los periodistas independientes podrían ser un objetivo. El objetivo era el piso 15 del Hotel Palestina. Un tanque estadounidense lanzó un obús contra el Hotel Palestina, que está lleno de periodistas, y mató a 2 cámaras. Uno de ellos trabajaba para una cadena española y el otro para Reuters. Ahora otro incidente. Fíjense en esto. Un tanque estadounidense sobre el puente que hay delante del Hotel Palestina en Bagdad. Un soldado diría luego que el tanque había sido atacado. Escuchen detenidamente. No hay ningún sonido. Nos fuimos al Hotel Palestina porque el Pentágono le pidió a nuestras organizaciones que abandonásemos el Hotel Al-Rashid, ya que era un objetivo. Y cuando nos fuimos al Hotel Palestina, nuestra organización le dijo al Pentágono que estábamos en el Hotel Palestina con el resto de la prensa. Minutos más tarde sigue sin escucharse nada. Nadie les está disparando a los soldados estadounidenses y de repente, sin provocación alguna... De repente vimos un resplandor naranja, que era el obús que impactó contra nuestra oficina. Ya se pueden imaginar el pánico. Estábamos heridos, yo y otro fotógrafo. No, put this, man.
Nunca imaginé que los periodistas fuesen un objetivo. No podía creer que nos hubiesen disparado. ¿Qué les habíamos hecho? Después de la guerra, grupos pro libertad de prensa siguieron solicitando una investigación real. La portavoz del Pentágono, Victoria Clark, me dijo que había un informe que demostraba que los soldados habían actuado en defensa propia. ¿Hubo algún intento por conocer los hechos de manera independiente o a través de una investigación? No, el Pentágono nunca me entrevistó, ni a mí ni a nadie. No creo que entrevistase a ningún colega extranjero. La empresa de Samia, Reuters, solicitó una investigación independiente, pero la mayor parte de los medios de comunicación ni siquiera insistieron en el tema. No se responsabilizó a nadie. Todo quedó en un accidente, la niebla de la guerra y todo eso. Nuestro sistema de medios de comunicación está regulado por la FCC, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, una agencia gubernamental creada inicialmente para proteger el interés público. Hoy en día ese organismo regulador promueve todo lo contrario, más poder para los magnates de los medios. El director de la FCC justifica la concentración de medios en el terreno diciendo que solo las grandes empresas pueden cubrir una guerra como la de Irak. Justo antes de que empezase la guerra, las empresas de medios estadounidenses empezaron a instarle para que cambiase reglas que beneficiarían sus resultados. Y entonces surgió una pregunta. ¿Aceptó la FCC renunciar a las reglas si las compañías de medios aceptaban demostrar su apoyo? Uno no critica a una administración que espera que le proporcione miles de millones de dólares en nuevas políticas. Llevamos en este negocio el tiempo suficiente para andar con pies de plomo. Pero estoy seguro de que intentaron llegar a un acuerdo con la esperanza de que el apoyo a la guerra les concediese ese acuerdo. Recuerden lo que hizo Rupert Murdoch en China. Fue el único que defendió a China a pesar de todas sus violaciones de los derechos humanos porque estaba haciendo un DVD que finalmente fue publicado en China. La razón por la cual la cobertura fue tan poco entusiasta, tan cohibida, fue porque estas mismas compañías, como la Fox, GE, NBC, Viacom y CBS, estaban intentando congraciarse para ganarse el respaldo de la administración Bush para este enorme regalo de propiedad mediática. Esto no es algo de ayer. No ha pasado de la noche a la mañana. Lleva ocurriendo en Estados Unidos durante décadas, por lo menos. Y ha sido un proceso. Ha sido un proceso organizado, concertado, pensado, bien planeado y ejecutado por la administración Reagan. Luego pasó a la primera administración Bush y ahora ha sido retomado con éxito, hasta ahora, por la segunda administración Bush. El poder en general, no solo el poder mediático, tiende a ir con el poder. Ante todo, quieren apoyar a quien esté en la Casa Blanca. Respaldan al gobierno y también a otros grandes intereses empresariales. Normalmente, nadie busca crear problemas. Esto es un plan. Un plan, no es algo casual. No ocurre por accidente. Es lo que ellos dicen. Quieren poder controlar la discusión política. ¿Quién era el congresista con quien intentaban congraciarse? ¿Quién actuaba en su nombre durante esta época? Era Michael Powell, el hijo de Colin Powell. The evils of media consolidation will never get past our fortifications. Está muy claro que los medios más importantes de este país tenían negocios con el gobierno. Es un conflicto de intereses. Should they, use Moab, the mother of all bombs? 10% are so-called dumb bombs. Target Iraq. There is, of course, the concern. La cobertura de la guerra para liberar Irak minó nuestra propia libertad, sobre todo el derecho a saber.
Vendió a los Estados Unidos una guerra bajo pretexto de estar informando. Las impresiones sustituyeron a los hechos y la saturación de noticias promovió el miedo y el sentimiento de que una invasión unilateral era la única opción. No se ha encontrado, sigue estando ahí. El reto es qué hacer con la irresponsabilidad generalizada de los medios que hemos visto en esta guerra. Los medios no han sido reprendidos en absoluto. No hay una autoridad protectora mundial que diga que no has hecho bien tu trabajo. La gente de los medios parece sentirse más cómoda repitiendo las palabras de los políticos, repitiendo las declaraciones que salen en la prensa, que investigando para intentar averiguar lo que significa realmente. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Al igual que existe una investigación sobre los fallos de la comunidad de inteligencia, necesitamos una investigación sobre los fallos de la comunidad periodística. Ahora estamos hablando de esta guerra, pero si miras al futuro y no te gustó esto, no te va a gustar nada lo que te vas a encontrar la próxima vez. ¿Podemos luchar contra las noticias engañosas? ¿Contra la concentración masiva de medios? ¿Podemos luchar contra el patrioterismo que hace de periodismo? ¿Podemos permitirnos no luchar contra ellos? Me hice periodista para mostrar los problemas del mundo y he visto que los medios de comunicación es uno de esos problemas. Creo en la libertad de prensa, pero no solo en la libertad de los que poseen la prensa. ¿Qué podemos hacer para que la prensa sea más responsable? Piénsenlo. Yo ya he dicho lo que pienso. Ahora les toca a ustedes. Either with us or you're against us. The whole thing's being treated like infotainment. The outcome is assured. This is a spectacle for consumption. They don't report anything that is in any way critical of Bush. And that's worse than Goebbels in World War II. And I'm from Germany. I know how Goebbels treated the war. You should be ashamed of yourself. Thank you, sir. Resounding applause. President Bush declared the major combat had come to an end. My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. I need to know the honest truth. I need to know. I cannot help